Buenos días a todos. ¿Me escuchan? ¿Alguien que me escriba si me escucha? La escuchamos. Ok, perfecto. Buenos días para todos. Muchas gracias por aceptar la invitación. Para las nuevas personas, soy Joana Paula Silva Rodríguez, soy la fundadora de JP Silva Consultores Laborales. Somos una empresa de consultoría, como bien dice nuestro nombre, que lo que queremos es ser un aliado de ustedes para poder brindar a las empresas ante la toma de decisiones y no perjuicio a futuro por estas, puede ser malas decisiones que podamos tomar internamente dentro de la empresa. En este momento, nuestro dar a nuestros clientes y a nuestros participantes es brindarles información de manera gratuita para que se vayan actualizando y a la par vayamos apoyando nuestra empresa como pilar fundamental de nuestros ingresos. Ver la empresa como nuestra y así nuestro apoyo sería con más compromiso y más cautela, siempre lo digo, en la toma de decisiones. Sea el departamento que sea, es importante que mantengamos actualizados para poder así contrarrestar muchas demandas que se nos puede presentar a futuro. Puede ser a corto, mediano o largo plazo. Les prometo que va a ser una mañana muy productiva. Traté de sacar lo más importante, pero importante en este momento es todo, que no se nos vaya nada por aclarar. Si tienen preguntas, me las van haciendo, hacen la mano o me escriben para poder de una vez poderlas aclarar. Y asimismo, aunque es un tema un poco tedioso, así como de ancho como de largo, vamos a utilizar una terminología tan técnica porque pues aquí todos no son abogados como tal, pero sí una terminología muy práctica para que todos podamos entender de qué es lo que estamos hablando, ¿sí? Nuestra capacitación como tal abarca hoy muchos temas y la verdad puede estar un poco extenso, pero de la forma dinámica y de lo interesante que en este momento estamos teniendo. Entonces, hacerla un poco más dinámica contrastarla con las preguntas o las dudas que ustedes tengan y así poder interactuar mejor con ustedes, ya que, digamos, el tema de derecho laboral en las relaciones contractuales que tenemos hoy en día o que a futuro también vamos a seguir teniendo, podemos decir que de nosotros depende que vinculemos y desvinculemos y mantengamos también bien a nuestros trabajadores. Como bien lo decía, independientemente del departamento que nosotros seamos, el dueño del proceso que nosotros tengamos, debemos tener conocimiento transversal de todos estos temas. A la final, vamos a, como en resumen, de unas alternativas o en sí las alternativas que el gobierno actualmente nos da para que así podamos mantener nuestros empleos, podamos mantener nuestras empresas y no verlas a pique y que también pues, se vea reflejado despidos injustificados que a la final se convierte en un trabajador potente, inconforme, que lo lleva a la demanda, ¿sí? Por vulnerar los derechos que todos tenemos, derechos que tenemos como trabajadores
y pues también derechos que tienen las empresas como empleadores. Entonces, vamos a dar inicio, momento en que alguien quiera participar. Ya le mencioné que me pueden escribir y vamos haciendo pausas para así mismo poder aclararlas y que no se nos vaya nada por aclarar. Entonces, tomamos. El derecho y la seguridad social en cuanto al COVID-19 o el aislamiento obligatorio que ya llevamos 2 meses, han venido el gobierno nacional sacando ciertas cantidades de circulares, decretos, para así poder mitigar esta crisis económica que en este momento todos, no solo los empresarios, sino todos nos estamos viendo envueltos en este aislamiento. Entonces lo que queremos es hacer un barrido de todos los temas importantes que vamos a tener que, más que aprendido, porque esto no es solamente de memorizar, sino que en la práctica sea mucho más fácil, que podamos digerir estos decretos, esas circulares, de una forma más fácil y práctica y así no llevarnos dolores de cabeza. Es lo que siempre les digo a las empresas, que mejor que luego no nos arrepintamos de una mala decisión que pueda tomar tanto la dueña del proceso de recursos humanos, contabilidad o la parte administrativa, porque pues en sí confía en los conocimientos, pero pues la última palabra la da el gerente o el representante legal. Pero qué bueno es que internamente podamos nosotros, o parte de recursos humanos, dar alternativas y tener pleno conocimiento de lo que estamos haciendo y de lo que debemos hacer, si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Entonces, vamos a ver todas las implicaciones laborales que nos lleva estas nuevas circulares y decretos que ha emitido el gobierno nacional. Entonces, para esto, pues debemos hacer una introducción a lo que es derecho laboral, que es algo amplio, como les menciono. Quería reducirlo al máximo, pero pues se me podrían escapar temas importantes que a la final, pues, lástima no tocarlo. Entonces, el único objetivo que nosotros queremos tener con ustedes en este momento es que analicemos la actualidad laboral, situación laboral que estamos teniendo, que vive el país. Entonces, por medio, pues, a raíz de esta emergencia sanitaria y brindarles a ustedes el conocimiento necesario para dar aplicación a lo que es el derecho laboral. Como les menciono, no voy a tocar términos técnicos, sino más coloquiales, sin que esto pues se sesgue de lo que es la normatividad laboral. Poderles compartir a ustedes las conclusiones que a la final vamos a tener del deber ser de las empresas y de también los trabajadores, porque esto es un gana y gana de doble vía. No todas las responsabilidades de los empleadores. Aquí también gran responsabilidad tienen los trabajadores. Entonces, vamos a ver las medidas sanitarias, las órdenes de aislamiento, las circulares que ha emitido el ministerio, las decisiones ya judiciales que se han presentado ante tutela y lo que tiene que ver con aporte a seguridad social.
En esto, lo que se debe considerar preliminarmente son dos terminologías que no debemos confundir, que son el estado de emergencia sanitaria la última actualización es en la resolución 385 que vamos hasta el 30 de mayo del 2020. Y el otro es el estado de emergencia económica, social y ecológica, que ese es un decreto presidencial y está en el 637, que va por 30 días, iniciando el del 6 de mayo, pues hasta el 6 de junio, donde puede ser prorrogable, ¿sí? Esto hay que tenerlo en cuenta porque muchas de las circulares o decretos que han salido, a uno le aplica el estado de emergencia sanitaria y a otro le aplica el estado de emergencia económica, social y ecológica. Entonces, al momento de leer estas circulares y estos artículos, poder diferenciar una de la otra. Bueno, no nos preocupemos por toma de lectura, ya que estas memorias serán compartidas en nuestra página, como están las demás capacitaciones. Entonces, cuando se toquen temas que ya han sido tocados en las anteriores capacitaciones, pues va a ser muy por encima, puesto que ya se ha dedicado tiempo en estas capacitaciones donde pues el alcance es mucho más grande, entonces no nos podríamos extender tanto en temas específicos que ya los tocamos en una sola capacitación, lo que es el reglamento interno de trabajo y los protocolos de bioseguridad. ¿Listo? Aquí la Corte Suprema de Justicia, la Corte Suprema de Justicia, un segundo, la Corte Suprema de Justicia nos habla de, ¿están viendo la presentación? Alguien que tenga el audio abierto y si están viendo la presentación. Que no queremos que... No, no tenemos presentación. ¿Ahora sí? No, aún no. Aún no. Espérate que me han cortado el tiempo. ¿Qué están viendo en este momento? Está... Ok. Entonces, acá la Corte Suprema de Justicia en la 8929 del 2005 saca la sentencia donde habla lo que es el fuerza mayor o caso fortuito que ustedes deben estar escuchando todo el tiempo o más en el inicio de la emergencia o aislamiento, ¿sí? La mayoría de las empresas pues, se espantaron o más que eso del afán, iniciaron a hacer una cantidad de terminaciones de contrato aduciendo justa causa y que todo era por fuerza mayor o caso fortuito, a lo cual conllevó a, a poner alerta en el Ministerio de Trabajo, puesto que llegaron N cantidad de demandas por estos despidos que a la final se tornaron despidos masivos que hasta el momento el ministerio no ha autorizado el primer despido. Entonces, esto conlleva que el ministerio saque a la luz o inicie a expedir
circulares donde deja claro cada una de las condiciones que debe tener las empresas para tomar estas consideraciones en terminaciones de contrato, llámese terminaciones de contrato o suspensiones o licencias. Porque pues los empresarios pues al no tener, se peca por desconocimiento porque conlleva, como les decía inicialmente, a tomar a la ligera medidas que van por encima de los derechos de los trabajadores. ¿Mm? Cuando pues siempre se habla, la normatividad habla de que se protege la parte más débil y pues en este caso la parte más débil siempre va a ser el trabajador. Entonces, no, no aplica siempre, siempre lo que caso fortuito o fuerza mayor. Más adelante vamos a ver y a diferenciar cuándo se puede dar una terminación de contrato o una suspensión por esta causa. Bueno, primero se toman las medidas necesarias, las medidas sanitarias, perdón, con la resolución 380 del 2020 y la resolución 385, donde hay una circular que es la primera que saca el Ministerio de Salud, donde especialmente lo que prima en este momento, desde el inicio, es la salud tanto de los trabajadores, pues que debe primar en los empleadores, y de los trabajadores la salud de su familia. Entonces, ante eso es que inicia lo que es el aislamiento obligatorio. ¿Mm? Aquí hay un pequeño resumen, pues en esto no voy a tocar uno a uno, esto les queda a ustedes, lo que es cada uno de los decretos y circulares, los más eh, importantes en el tema laboral, porque han sacado N cantidad de circulares y decretos en lo que llevamos de aislamiento, pero esos son los tácitos de el tema laboral. Bueno, sacan como tal unas órdenes de prevención y afectación a las empresas. Lo que está el decreto 420, 457, 531 y 593, que pues en las memorias salen, pero vamos a tocar más lo que son las circulares que son más específicas en el tema laboral, que es la 21, la 27 y la 33. ¿Mm? Así como van sacando cada una de las circulares, asimismo, asimismo me dicen si ven a la par mi video y la presentación o solamente ven una de las dos. ¿Quién me escribe? Cuando ven la pantalla, ¿ven también el video? ¿Mi video?
¿Me escuchan? Sí, señora, me ha salido. Les prometo que la próxima va a ser otra plataforma. Sí, porque Bueno, me había votado. entonces como tal, todo muy claro, eso es lo que les menciono, lo que está, la evidencia para nosotros por parte y parte es lo escrito. Tenemos que tener claridad tanto con el empleador y transparentes, que es lo que debemos pues reincidir en este tema, donde estamos todos involucrados. Bueno, ¿me escucharon ahí? Sí, señora. Ok, ¿otra inquietud de Stephanie? No, ya con eso. Señora, sí. Ok, perfecto. Entonces vamos a lo que es, digamos, hablamos de las modificaciones, eso está claro. La licencia remunerada compensable, las personas pues que no han descargado en la plataforma lo pueden encontrar en nuestra página web. Aquí para la reanudación de las actividades. Bien es claro que el único ente que por normatividad autoriza las terminaciones de contrato es el ministerio, pero pues bien salió una circular donde el ministerio se exime de responsabilidades y dice que esta no es competencia. ¿Mm? Entonces, a través de tutelas que se están los tanto trabajadores demandando porque determinaron su contrato, tanto empleadores para que por favor le autoricen esas terminaciones de contrato, pero si bien es cierto, hasta el momento no ha salido ninguna autorización de terminación de contrato por el COVID. ¿Mm? Si bien es cierto, podemos llamar caso fortuito a algo pues que es irresistible como tal esta, esta, esta terminación de actividad o ceses de actividades. Entonces, no podemos aducir que por el COVID yo le estoy terminando el contrato. Le estoy terminando el contrato primero porque acoté todas las instancias, todos los recursos. Ya en este momento no tengo más dinero como para cómo hacer el pago de nóminas porque ya lo mandé a las vacaciones, ya reduje la jornada y esto sigue parado, ¿sí? Frente a esos argumentos, vamos a ver en qué instancia el juez ya ordena que es viable la terminación de su contrato. Entonces, para reanudar las actividades también hay unos requisitos en lo cual se le notifica al trabajador y tiene 3 días para presentarse. Momento en que no se presente, pues ya sabemos qué iniciar, qué proceso iniciar, porque pues ya no lo cobija como tal el, el suceso o la causal por la cual su contrato fue suspendido. ¿Mm? Eso hay que tenerlo claro porque también debe ser notificado para el momento en que deba presentarse nuevamente a laborar en su oficina. Bueno, esto ya lo mencioné. Las únicas causales como tal para suspensión de trabajo, también podemos indicar las suspensiones por proceso disciplinario, ¿no? Si eso es cierto, pues para eso no hay autorizaciones del ministerio, sino simplemente porque es la medida que se tomó ante un proceso disciplinario que inició con el trabajador. Eso pues hay que tenerlo claro. La estabilidad reforzada en esta época, en esta época de pandemia, esta estabilidad reforzada tenemos que tener clara para no irnos, no inducir al error
No es que los trabajadores que estén en estabilidad reforzada sean intocables, no, pero hay que tener las medidas necesarias para saber cómo hacer con estos trabajadores que en cierto modo tenemos que darle un manejo diferente, ¿sí? Si el puesto de trabajo de uno que está en fuero de estabilidad reforzada, pues también tenemos que tener estas medidas en su casa si es que lo vamos a tener en trabajo remoto. Bueno, hay que tener claras las estabilidades reforzadas que tenemos actualmente en nuestras empresas y darle el manejo que debido. ¿Mm? Hay ciertas medidas que no les mencioné en la reducción en la toma de decisiones de las condiciones que vamos a cambiar en el contrato de trabajo. En el contrato de trabajo podemos ver que hay ciertas condiciones extralegales que podemos acabar, ya que es por mera liberalidad del empleador. Si por mera liberalidad del empleador tiene unos auxilios de representación en la parte comercial, pues ahora este auxilio de representación no se va a ver porque pues esta persona ya no va a salir, ya no va a invitar, pues eso más que todo en los temas de visitadores médicos o, bueno, qué sé yo, de ciertas actividades que es viable que tengan gastos de representación. Entonces, estos auxilios no prestacionales, si están establecidos en el contrato que no son prestacionales, no son salario y son a mera liberalidad del empleador, pues pueden ser quitados en esta crisis que estamos, ¿sí? También los auxilios convencionales, en lo cual pues esos son concertados con el empleador, en los cuales pues hay ciertas cosas que sí pueden ser mediados en los temas de la convención, primas convencionales, es en el sector petrolero. También se puede mediar y puede no tener pagos en este aislamiento obligatorio. ¿Mm? Entonces vamos ya a lo que es las terminaciones de contrato, cómo lo podemos terminar y si lo podemos terminar. Cuando yo inicié el tema, hablaba de terminaciones de contrato que no fueran en virtud del COVID, ¿sí? Porque yo no le puedo terminar un contrato a cualquier cargo, a una recepcionista porque pues ya no hay actividad y porque ya no la necesito porque pues por el COVID. O sea, debemos ser muy claros la causal en la cual yo le estoy terminando el contrato, porque no podemos llamarle causal o justificar la terminación de contrato por el aislamiento. Estos son cosas totalmente distintas y en un contrato y en otro. Que si podemos terminar contratos, sí, pero si no hay una justa causa, pues tenemos que tener claro que esto conlleva a las indemnizaciones, ¿sí? Y si es indemnización por un contrato a término fijo, pues lo que le hace falta al contrato para terminarse. Esos salarios se los debo pagar. Si es un contrato en término indefinido, pues hay una modalidad de indemnización que son 30 días por el primer año y 20 días por los años siguientes o prorrateado por el tiempo, por los años subsiguientes. Lo que me preocupa en los contratos que están terminando por obra o labor, yo les pido total cuidado a los contratos por obra o labor que están realizando, porque cuando se determina, y muchos de los casos que nos llegan de las empresas, pues que anteriormente no estaban asesoradas y empezamos a hacerle acompañamiento, pues todos los contratos que tenían eran por obra o labor.
Y este tipo de contrato es algo específico porque su nombre bien lo dice, es una obra o labor determinada. Yo no puedo hacerle un contrato a una secretaria por obra o labor. ¿Por qué? Porque pues este tipo de perfil o este tipo de cargo, así como nunca termina, porque pues la secretaria de gerencia, este cargo, este puesto nunca va a terminar, y así como nunca va a terminar este puesto, pues así mismo nunca va a poder terminar su contrato. El contrato a término por hora labor tiene un inicio, pero no hay un tiempo, una fecha específica en la cual se va a terminar. Pero si yo lo tengo ajustado o debidamente determinada la obra o labor por la cual lo voy a contratar, pues sí hay una fecha no exacta, pero sí específica en la cual yo le voy a terminar, su contrato va a terminar, por decirlo. Acá mencionamos los contratos por obra, instalaciones de redes, mantenimientos, edificaciones. Entonces, si a esa obra, a un maestro, lo contrato porque su obra va a ser realizar mantenimiento a las redes del edificio tal, o de la sede tal, o del piso tal. Es específico, entre más lo delimitemos, es más fácil poder llevar una justa causa para darle por terminado, ¿sí? Y es más, no vamos a abocar a una justa causa porque pues la obra o labor por la cual lo contraté y está en su contrato está tan específica que yo como trabajador sé que cuando termine esto mi contrato ya expiró. Y para estos contratos no se necesita preaviso alguno, porque ahí ya está estipulado cuándo se termina, cuando termine la obra o labor por la cual fue contratada. Entonces, a lo que menciono, que muchas empresas le tenían a todos los cargos obra o labor, cayó de peso, porque debimos iniciar una revisión de sus contratos y modificación del tipo de contrato porque no se ajustaba a la realidad, y para demandas futuras pues eso es lo que no queremos. Entonces, tener claro si ustedes tienen contratos por hora labor a todos los cargos, revisar específicamente si en verdad son contratos por obra o labor o no son contratos, ¿sí? ¿Para esto queda claro o hay alguna duda? Porque me preocupa en las empresas que tienen por modalidad contratar a todos por hora labor. ¿No? Claro, es para todos, ¿verdad? De pronto otra duda. Vale. También en este sector del transporte, a veces se puede presentar con un relevo, un conductor relevo que va pues a una persona que esté en vacaciones o alguna otra circunstancia, se ha utilizado ese tipo de contrato, o sea, si es permitido allí. Sí, porque su labor es el reemplazo de vacaciones de Pepito Pérez. Ok, bueno, gracias. Entonces, cuando no está delimitado de esta forma, especificando que son las vacaciones de Pepito Pérez, y resulta que Pepito Pérez ya volvió y usted lo tiene haciendo las vacaciones de otra persona. De otra persona, allí automáticamente ya se nos convierte a término indefinido. Okay. Entonces, hay que tener cuidado. Tener cuidado que cuando la labor termina, así mismo como termina, debe ser liquidado y debo hacer otro nuevo contrato para otra labor que me va a realizar. ¿Sí? Entonces, ese es el sinfín de cuidados para este tipo de contratos. Para no después de estar en el juzgado
defendiendo y argumentando un tipo de contrato que en verdad nunca se ejecutó, sino que fue algo totalmente distinto. ¿Mm? Muy claro, muchas gracias, doctora. Sí. Ok, el periodo de prueba en cualquier tipo de contrato también debe estar establecido. Si bien es cierto, en el contrato por obra labor no sabemos fecha inicial o fecha final, pero si está delimitado, pues para el obra labor, si hablamos de tiempo máximo de periodo de prueba son 2 meses. Pero si tengo un contrato, que tú me mencionas, de vacaciones, ¿sí? Y las vacaciones son 15 días hábiles que se conviertan en 20 días, pues el periodo de prueba no puede ser 20 días. Debe ser la quinta parte del contrato. Entonces, si yo a los 2 días me doy cuenta que este trabajador no es el que yo necesito, no me sirve, por decirlo de cierta forma, yo le puedo dar por terminado el contrato, ¿sí? Y no tengo que pagarle todos los 20 días porque pues no está estipulado el periodo de prueba, pero si tengo estipulado el periodo de prueba, de ahí me puedo acoger para darle por terminado por periodo de prueba. Estos periodos de prueba también hay que tener mucho cuidado porque muchas empresas y trabajadores que nos llegaron a consultar también cogieron el COVID para darles por terminado por periodo de prueba. Si nos dice la normatividad que el periodo de prueba es para poder determinar competencias y pues eso es de parte y parte. Yo como empleador darme cuenta que este trabajador es la persona idónea que necesito para el cargo y yo como trabajadora también darme cuenta que esta es la empresa que yo quiero, la cual yo quiero trabajar, porque pues esto es mutuo, de doble vía, ¿sí? Si yo lo doy por terminado por periodo de prueba, yo no tengo que dar preaviso ni nada porque pues está estipulado el periodo de prueba cuánto tiempo es. ¿Mm? Pero asimismo también si el periodo de prueba debe ser en instancias que nos ha tocado llevar los casos, comprobar que en verdad no se ajustaba a las competencias y condiciones contractuales en lo cual yo lo contraté. Caso que llega una empresa, le da por terminado a una trabajadora porque preciso está en periodo de prueba, listo, le puedo dar por terminado porque pues no hay actividad, no hay nada, metámoslo por periodo de prueba. Resulta que ya se volvió a reactivar el sector, ya volvió a abrir, ya normal, vuelve y la llama. Si esta empresa, esta trabajadora quiere demandar porque en este momento preciso llegó y está embarazada, no le hicieron exámenes de ingreso, no, nada de lo que debía hacer toda empresa, todo lo que debe hacer toda empresa normalmente constituida, exámenes de ingreso. Consulta, la podemos sacar porque es que ni siquiera le hemos firmado contrato. Ya vimos anteriormente que así no haya firmado el contrato, hay un contrato realidad donde hay una subordinación, hay una remuneración, cumple con las 3 condiciones, ya hay un contrato. Entonces, ya hay dos errores garrafales que comete esta empresa. Primero la vuelve a llamar cuando le terminó su contrato por periodo de prueba. Entonces ahí automáticamente el juez va a ver que no fue porque no cumplió el periodo de prueba, sino simplemente porque no quiso, porque pues por el COVID, por X o Y, ¿sí? Entonces para eso también debe ser demostrable que no superó el periodo de prueba. No superó el periodo de prueba porque pues no fue ágil, no cometía muchos errores, pero ¿cómo lo hizo? Por una evaluación de desempeño, porque siempre para todo cargo debe haber un control, ¿sí? Entonces, para este control debe existir, digamos, muchas veces hay un par, muchos cargos tienen pares, en lo cual yo puedo comparar la actividad de esta persona con esta persona, el rendimiento. Cuando no hay pares, pues entonces hay muchas formas de poder identificar y poder argumentar que no superó el periodo de prueba. Entonces, ese es otro error que cuando vamos a terminar un contrato por periodo de prueba, si bien es cierto, no necesita preaviso,
sí se necesita que esto sea comprobable, que en verdad, ¿por qué no superó el periodo de prueba? ¿Ok? Que quede para el momento interno en la empresa, pero nos va a servir como argumento a futuro si hay una demanda. ¿Listo? Aportes a seguridad social. Estos aportes a seguridad social, pues sabemos que nos han cambiado o pues nos dan como una herramienta de reducir la tarifa al fondo de pensiones, donde nos la cambia del 16 al 3%, cuando el empleador va a pagar el 2.25 y al trabajador se le va a deducir el 0.75. Estos van para los periodos de abril y mayo, es decir, para mayo y junio del periodo actual. ¿Qué incide esto? ¿A qué personas perjudica? Para las personas que cotizan bajo el mínimo, no se ve afectado en ninguna parte. ¿Por qué? Porque pues las semanas como tal se van a seguir corriendo, entonces pues no va a haber ningún promedio que les reduzca el IBC para poderse pensionar. Entonces, para esto no hay ningún inconveniente, pues no afecta en nada. ¿Qué afectaría a las personas que devengan más del mínimo? Porque pues no todas las empresas devengan un mínimo. Entonces hay que tenerlo claro en qué perjudica a los demás trabajadores. Pues en cierta forma, pues se dice que al final terminar nosotros como ahorro voluntario, si en verdad nos vamos a pensionar, cotizar ese porcentaje que dejamos de cotizar en esta pandemia. Es lo que se podría decir y podemos decirle a los trabajadores que lo hagan. Eso es a mera libertad de cada uno, pues para poder determinar qué nos conviene o qué no nos conviene. Es una medida que se da, pero pues igual ese 3% lo que se destina solamente para cubrir el costo de seguro provisional, el pago de aportes a los fondos de invalidez y supervivencia, ¿sí? Pero no más. Entonces hay que tenerlo claro. Acá pues ponemos como un ejemplo de lo que aporta un trabajador con salario mínimo y uno con salario integral, cómo se reducen estos aportes y si en verdad es un alivio para las empresas y para los trabajadores o no. Las cesantías, pues sabemos que nos da como un alivio de poder hacer un retiro parcial de las cesantías que se tienen ya causadas ya en el fondo. Es una obligación del trabajador, del empleador, dar esta carta para poder que el trabajador pueda sacar sus cesantías parciales. Una medida que toma los fondos de cesantías es no deducir, no descontar el porcentaje que ellos descuentan cuando se retiran parcialmente las cesantías, entonces esto no va a tener ningún cobro. Me faltó acá y es algo que quiero que ustedes, si no lo tienen implementado, lo implementen, porque ahorita se vienen demandas que tengo ya varios trabajadores que perdieron su auxilio del desempleo del cesante por una inoperancia de la empresa. Inoperancia, falta de conocimiento, pero la verdad sí fue causante o causal para que ellos dejaran de percibir ese subsidio del desempleo. Todo trabajador que se retira, es obligación de las empresas entregarle en el momento de su retiro su carta de terminación con la causa que sea, sus copia de los 3 últimos pagos de seguridad social, su carta de remisión de exámenes de egreso y su carta al cesante. Esto es algo que salió desde 2003 bajo decreto y es una obligación patronal en lo cual muchas empresas, pues como les menciono, que por falta de conocimiento no la expiden. Entonces estos trabajadores cesantes
pues al remitir a las cajas de compensaciones con solamente la carta de terminación, pues todas las cajas tienen políticas diferentes y para ellos no es la carta de terminación, sino la carta al cesante, porque así mismo se llama carta al cesante. Entonces le negaron este auxilio, que bien pues pudieron después de comunicarse con la empresa y que la empresa le emitieran, otras empresas dijeron que no, que ellos no estaban obligados, que ellos no sabían nada de eso, y no, otros se la emitieron, pero pues volver a subir el requerimiento, eran otros días que debían esperar y pues ya no hay recursos. Ya las cajas de compensaciones agotaron los recursos para estos auxilios, entonces se quedaron por fuera y eso es demandable, porque esto es una obligación del empleador otorgar estas cartas y pues lamentablemente por falta de conocimiento, asesoría, se les van unas demandas de estos ex trabajadores. Entonces, no quiero que con ustedes pase, entonces, por favor, informarse de esta carta. Si no tienen conocimiento, me escriben al correo, yo les remito este formato. Es un formato muy fácil, pero se lo remito para que lo tengan dentro de su procedimiento de egresos de trabajadores. ¿Qué es lo que debe llevar? ¿Qué paquete debe llevarse el trabajador en el momento en que yo le termino el contrato? Y yo como empleadora debo quedarme con copia del recibido en la carpeta del trabajador para brindarme ante cualquier demanda. Por favor. Plan de acción, como resumen de todo lo que hemos visto, es poder primero tener los trabajadores con trabajo en casa, reportarlo a la ARL de igual forma para que nos ayude a implementar el protocolo de bioseguridad, porque pues esto también tiene que ver con el seguimiento que se le hace al sistema de gestión de seguridad y de salud en el trabajo, según los estándares mínimos de cada una de las empresas, donde se deben incluir las pausas activas. Así estemos en la empresa, en la casa, también tenemos que realizar unas pausas activas y esto pues debe estar alineado con todo como les mencionaba. El teletrabajo, si es una medida que se va a tomar de ahora en adelante, muchos trabajadores, yo ya quiero teletrabajo, modifiquemos las condiciones del contrato y ya yo me quedo en teletrabajo, pues es otra medida que también se puede tomar, un plan de acción para tomarlo. Las jornadas flexibles, como ya le mencionaba, tomar jornadas por turnos, llámese por 3 turnos para las grandes empresas, para las medianas o microempresas, pues hacer diferentes jornadas de ingreso, salida, toma de almuerzos, toma de pausas activas o break que llaman. Entonces también es otra medida que podemos implementar, otra acción que podemos implementar. Los permisos remunerados, ya sabemos la grave calamidad doméstica, el Día de la Familia, la Ley 50, que también podemos tomarlo ahí como días de que pues fueron pagos, pero pues lo vamos a tomar como calamidad doméstica, o el salario sin prestación de servicio, que es otra modalidad bajo el artículo 140 que lo podemos tomar, sacar, o sea, todas las alternativas había así por haber primero, antes de hacer suspensiones y terminaciones de contrato. Las vacaciones anuales a las que tenemos derecho cada trabajador, si ya se tiene derecho, pues las compensadas, las anticipadas o colectivas, teniendo claro que si bien son anticipadas, pues porque todavía no tengo el tiempo, pero si a la final reanudan actividades y le voy a dar por terminado el contrato después por X o Y motivo, por justa o sin justa causa, ya esas vacaciones no se las puedo descontar porque esas vacaciones las debe asumir el empleador. Esa es la diferencia y pues es algo que pues va en contra de los derechos del trabajador. Descontarle esas vacaciones. Ya no se podría volver a causar. Ya me las pagaron, ya las tomé, ya al momento en que en verdad yo cumplía el año, ya no puedo volver a pedirlas, eso está claro.
se causan con el último salario que tenía en el momento antes de salir a sus vacaciones, y si es salario promedio, son los promedio de los 12 últimos meses. Un error que cometen muchas empresas que hablan del último año. Entonces, el último año, si entró en junio, entonces el último año lo toman hasta diciembre, ¿sí? Entonces, no se habla por años, sino por meses. Últimos 12 meses. Desde el momento en que entró hacia atrás, cuentan 12 meses, se suman los salarios y se dividen en 12. Ese es el IBC para sus vacaciones. Aquí no se pueden incluir horas extras ni dominicales. El recargo nocturno sí se suma para IBC de las vacaciones. Bueno, eso es todo por hoy en cuanto a las acciones y alternativas que les damos como asesores, como consultores, y que no queremos que cometan errores ya a futuro, no cometerlos, porque pues entre lo aprendido se puede llegar a ciertos acuerdos. Entonces, si ya cometieron los errores, ¿cómo podemos resistir esos errores? ¿Cómo podemos cambiar ese error que cometimos y llevar en crecimiento nuestra empresa, para la cual nosotros pues estamos aportando nuestro conocimiento, como dueño de proceso, el que sea, como gerente, y pues como trabajador también, cuáles son nuestros deberes, con nuestros derechos, y cómo no podemos renunciar. Hay ciertos derechos que son irrenunciables, ¿no? Yo no puedo obligar al trabajador a decir renuncie a la prima, porque es que no tengo para pagarle prima. El trabajador me puede firmar, lo puede firmar, pero ante una demanda prima, como dice, prima la ley, y esos son derechos que no se pueden negociar, así estén firmados, autorizados por el trabajador, son irrenunciables. Muchas gracias por la participación. Espero pues poderlos encontrar nuevamente en nuestra próxima capacitación, que pues vamos a esperar cómo se reactiva esta economía y qué otras medidas se pueden tomar, pero pues sabemos que son medidas para alivianar, pero no van a estar, de fondo no van a cambiar el Código Sustantivo de Trabajo. Sí, eso no lo van a cambiar, pero que ciertas medidas van a ser laxas para poder tomar ciertas decisiones. Muchas gracias. ¿Y qué preguntas tenemos así para terminar y dar cierre a la capacitación? Doctora, muchas gracias. Hay una pregunta que tengo. Dime. Y es si un conductor tiene varias vacaciones, ¿es permitido seguirle cancelando las vacaciones que tiene acumuladas, o estoy haciendo algo indebido? Entre más vacaciones tenga acumuladas, mejor para el trabajador, mejor para el empleador, porque pues no estoy agotando otras medidas que sí me pueden causar dinero. ¿Sí? Pero esto es legal, o sea, el Sí. trabajador no dice, no, yo no quiero vacaciones, ¿puede hacer alguna acción contra la empresa si yo le estoy liquidando todas estas vacaciones? No, aquí bien dice acumuladas. Si tiene 3, 4 periodos acumulados, los saco de una. Ok, doctora, y hasta que me termine. Y algo que les encargo, por favor, en el momento de hacer vacaciones, que quede todo claro, en no seguir con herramientas de trabajo o nada de llamadas, donde pueda el trabajador alegar que están interrumpidas las vacaciones porque me pusieron a hacer X o Y cosa y yo estoy en mis vacaciones. Bueno. Muchas gracias, doctora. Vale. ¿Quién más tiene alguna dudita? ¿Todo claro? ¿Entendido? ¿Comprendido? Sí, muchísimas muchas gracias. Vale, entonces en el transcurso del día queda subida las memorias para que ustedes pues igual
en los artículos o decretos que ahí están, mencionan, pues puedan ampliar, pero lo que es el fondo y el desglose de estos artículos, que muchas veces la interpretación es distinta, entonces, pues simplemente ya lo dicho acá, pues queda claro, pero muchos de los decretos y los artículos y circulares se deja libre interpretación, pero qué mejor que la realidad y los casos que en verdad nos llegan, pues que no se vuelvan a repetir con ustedes y que pues cualquier consulta así previa que deseen, pueden escribir por correo electrónico sin que genere honorarios. ¿Vale? Muchísimas gracias. Vale, muchísimas gracias a ustedes. Dios las bendiga. Muchas gracias, doctora. Gracias.